Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a hablar en esta primera clase de tercero. Vamos a empezar a hablar de lo que son las funciones del coordinador, o cuál es la función que cumple un coordinador en el grupo operativo o en un grupo. Si bien durante toda la cursada, desde primer año, uno empieza aprendiendo, siempre yo digo que es importante tener en cuenta de que más allá de que estamos aprendiendo, también nos estamos formando y estamos preparándonos desde primer año, desde el primer día de primer año, para lo que va a ser en el futuro nuestra tarea de psicólogos sociales. Entonces, una de las funciones que cumple un psicólogo social es la de ser un coordinador de grupos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un coordinador de grupos? Para empezar, tenemos que decir que es una función asimétrica, por lo cual no vamos a estar en la misma, en la misma horizontalidad el coordinador y el grupo, ¿no? Si bien sabemos que vamos a estar dentro del grupo y no va a haber un grupo operativo sin la presencia del coordinador, el coordinador no forma parte del grupo. O sea, está como ahí, como en el medio, ¿no? Es como al formar parte del encuadre, está ahí. Es lo que marca el límite y es el que puede leer, el coordinador es el que puede leer lo que sucede dentro de un grupo. Bien, ¿a partir de qué cosa empieza a funcionar? ¿A partir de qué es la razón de ser de un coordinador? Pichon dice que la necesidad de un grupo es lo que hace que exista el coordinador. Es decir, los coordinadores van a aparecer porque el grupo necesita que aparezcan. Y yo siempre digo que un grupo, cuanto mejor funciona, menos necesita de la intervención de un coordinador. O sea, el coordinador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que ese grupo se piense. Va a ayudar a que ese grupo piense, va a ayudar a que ese grupo resuelva los obstáculos, porque desde el lugar del coordinador se ven todos los movimientos, todo lo que ocurre dentro de ese grupo. ¿Se acuerdan cuando vimos encuadre? Que decíamos, el encuadre es lo que está quieto y es lo que sostiene o contiene a todo lo que se puede mover. O sea, el encuadre está rígido, no se mueve, y lo que sucede adentro es lo que se puede leer. Gracias a que ese encuadre está quieto, todo lo que está adentro puede moverse. Eso es lo que o sea, el coordinador está formando parte de ese encuadre y eso es lo que podemos leer. Por la razón de ser de parte de ese encuadre, nosotros podemos leer aquello que pasa en ese grupo. Bien, hay funciones que tiene un coordinador. Una es indagar ese objeto grupal, ese grupo que está ocurriendo ahí, todo lo que pasa dentro de ese grupo. Y otra función importante es la de indagar el propio rol. O sea, nosotros como coordinadores vamos a poder ver todo el tiempo qué es lo que pasa en ese grupo, pero también tengo que estar viéndome yo, ¿no? Porque nosotros también aprendemos de lo que ocurre dentro de ese grupo. Yo tengo así como a todo anotadito como para ir guiándome. Habíamos dicho que el coordinador tiene una función asimétrica con ese grupo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? 1. Optimización del funcionamiento del grupo. Porque gracias a esas intervenciones que hace el coordinador, voy a poder lograr que ese grupo, o el grupo va a poder lograr, mejor dicho, atravesar todos los obstáculos y lograr un aprendizaje. El coordinador también va a identificar y va a ayudar a que esos obstáculos se remuevan, se vayan, ¿no? ¿Cómo? ¿A través de qué? De las intervenciones, las preguntas. Ya después vamos a ir viendo cómo puede actuar, pero vamos a ir viendo de a poco todo lo que son las funciones. También puede ayudar o dificultar el proceso grupal.
o la tarea grupal. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el coordinador tiene que permitir que ese grupo trabaje, que ese grupo haga, o si no quiere que no haga, sin guiar. El coordinador no es un guía, el coordinador no es quien tiene el saber, el coordinador no es el que nos ayuda a hacer, el coordinador es el que ayuda a pensar y a través de ese nuevo pensar el grupo puede hacer. Puede leer contenidos latentes y esto lo podemos lograr basándonos en la teoría. La teoría nos sostiene como coordinadores, ¿no? La teoría, la actitud psicológica, son todas cosas que nos sostienen. A través de esa teoría vamos a poder hacer las intervenciones correspondientes. Trabaja desde lo inconsciente y desde lo consciente. Esto es, trabajo desde lo que veo en ese grupo y desde lo que yo siento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los teóricos de actitud psicológica? Cuando decíamos que el coordinador o el psicólogo social tiene que ser percipiente. Puedo sentir, puedo pensar y puedo observar. Bueno, es eso, ¿no? Es qué es lo que veo y además qué es lo que siento, ¿no? Qué es lo que percibo de ese grupo, porque por ahí el grupo está diciendo algo con la palabra, pero a través de los gestos está diciendo otra cosa. Bien, el coordinador también realiza hipótesis. A través de esas hipótesis nosotros vamos a ir armando toda una estrategia para poder trabajar con el grupo. También va a favorecer la comunicación, esto es, tiene que ser como un mediador. Cuando aparece el obstáculo, tiene que ser como un mediador para que las personas puedan resolver, los integrantes de ese grupo puedan resolver ese obstáculo. Contiene, es como una función básica, ¿no? Contener y sostener eso que pasa. También marca y mantiene el encuadre. Esto es, un grupo operativo no es un grupo operativo si no hay un coordinador ahí sentado, ¿no? O sea, el grupo puede juntarse todos en el bar de la esquina, están todos, y si el coordinador no está, no es un grupo operativo. El coordinador también es copensor, ayuda a que el grupo pueda pensarse, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho hace un ratito. Hace un análisis fino del acontecer grupal y de cada individualidad en particular. Esto es lo que hacemos nosotros cuando preparamos a mitad de año y a fin de año las evaluaciones grupales y personales, ¿no? Es ver el proceso. El coordinador, ahora que decimos evalúa el proceso, el coordinador pide siempre, todas las semanas pide una síntesis. Esa síntesis es importante. Por un lado, ayuda a que el grupo o que a los integrantes puedan hacer una apropiación teórica de lo que se vio, puedan hacer un trabajo interno y además ayuda al coordinador a leer el proceso. Siempre yo digo, ¿no? Si una persona nunca entregó una síntesis y el 10 de diciembre me entrega 35 síntesis, no tiene ningún sentido porque lo único que yo puedo evaluar es qué proceso hizo de la semana pasada a esta semana. Entonces es importante que se comprenda la razón de ser de la presentación de síntesis, ¿sí? El coordinador también acompaña el proceso grupal. No se hace cargo de su tarea, sino que acompaña. La tarea la tiene que hacer el grupo. Los obstáculos los resuelve el grupo. El coordinador solamente acompaña a que ese grupo pueda realizar ese proceso. Crea las condiciones necesarias para que el grupo pueda llevar a cabo la tarea de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De las intervenciones, de las preguntas, de las construcciones, de las interpretaciones que puede hacer un coordinador. Bien, habíamos dicho que las funciones son, dentro de las funciones está indagar al grupo e indagar la propia función, ¿sí? Vamos a ver, el coordinador reconoce obstáculos y por eso es necesario en la configuración del grupo. Esto es, habíamos dicho que el coordinador aparece o tiene su razón de ser por la necesidad de un grupo, de solucionar problemas.
Cuando hablamos de un grupo de aprendizaje, el coordinador forma parte del encuadre y es el que ayuda a que el grupo piense. Que el grupo se piense, que el grupo trabaje, que el grupo se trabaje a sí mismo y a cada uno, ¿no? Cuando hablamos de un grupo terapéutico, el coordinador lo que hace es ayudar a que ese grupo pueda resolver sus obstáculos. Por ejemplo, en una oficina, la ayuda de un coordinador o de un psicólogo social va a hacer que los integrantes de esa oficina o de esa empresa se puedan relacionar o vincular de una manera sana. En el caso del grupo de aprendizaje, lo que hacemos es ayudar a que el grupo se trabaje y que cada individualidad se trabaje a sí mismo. Porque decimos siempre que la psicología social es una carrera que nos transforma. Esta es la transformación que se va haciendo, ¿no? El poder hacer un proceso de aprendizaje. Bien, miren lo que dice acá. A los ojos poco entrenados, determinados actos que parecen inconexos pueden no llamar la atención, pero el coordinador podrá leer todas estas señales y ver algo más allá. Esto es, el coordinador está a través de las prácticas de coordinación y a través de la propia coordinación, va aprendiendo a leer, va aprendiendo a ver más allá de lo que ve cualquier persona normal, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a detectar ciertas cosas y a comunicarlas unas con otras, ¿sí? Podemos leer el grupo. Y podemos leer el grupo desde nuestro marco teórico, desde nuestro ECRO. Por eso decimos que el trabajo de un coordinador no solamente es objetivo, sino que también tiene que ver con su subjetividad. Porque todos podemos detectar cosas, siempre que detectamos cosas, vamos a detectar esas cosas que de alguna manera están en uno, ¿no? Bien, ¿cuáles son los instrumentos de intervención de un coordinador? Podemos decir que la palabra es un instrumento súper importante porque vamos a transmitir mensajes, vamos a poder poner en palabras lo que sentimos, vamos a poder ayudar con esa palabra a que el otro pueda poner en palabras su sentir, ¿no? La presencia, ¿no? La propia presencia de un coordinador hace que ese grupo sea diferente, ¿no? La presencia también tiene que ver con los contenidos internos que uno trae. La mirada, ¿no? A través de la mirada podemos decir un montón de cosas que por ahí se le escapan a la palabra. El cuerpo, mi actitud corporal, no es lo mismo estar así que estar así o que estar así, ¿no? Entonces, con la actitud corporal también decimos cosas. Mi actitud, ¿no? Mi actitud frente a los obstáculos que van apareciendo. ¿Cómo digo una consigna? ¿Cómo explico una situación? ¿Cómo hago una intervención? Después tenemos técnicas, ¿no? Las técnicas de las que nos valemos nosotros para poder lograr esas intervenciones. Son 3. Una es la interpretación de lo que ocurre. Yo puedo hacer una interpretación. Señalamiento. La interpretación sería algo así como, por ejemplo, vos estás queriendo decir tal cosa. Con lo que vos estás diciendo estás queriendo decir tal otra cosa. Eso sería una interpretación. Los señalamientos vienen a ser como esas repreguntas, o cuando algún integrante hace una pregunta o hace una afirmación o dice algo y nadie lo toma, entonces el coordinador puede decir: ¿escucharon lo que dijo tal integrante? Y la construcción, que tiene que ver con tomar determinadas cosas que se hablaron en un grupo operativo, por ejemplo, y armar algo, hacer una construcción. Esto se puede hacer dentro del grupo operativo o a través de los diferentes encuentros, ¿no? Ustedes en el encuentro, el primer encuentro que tuvimos, hablaron de esto, en el segundo hablaron de aquello y en el tercero hablaron de esto. Entonces podemos decir que trabajaron esto, aquello y lo otro. Bueno,
Eso es una construcción. Entonces, para redondear un poquito sobre las técnicas, tenemos la interpretación, el señalamiento y la construcción. Los que más usamos son el señalamiento y la construcción, o por lo menos los que más uso yo, ¿no? La interpretación por ahí queda como más para otras situaciones quizás, pero a mí yo utilizo siempre señalamiento y construcción como para que el grupo pueda ver qué es lo que fueron trabajando. Bien, acá les digo, ¿no? Todas estas técnicas aportan información para que los integrantes puedan pensar y puedan pensarse, ¿sí? Bien, vamos a ver, esperen que quiero ver si no. El coordinador, la persona, se va a valer de su actitud personal y su actitud psicológica. La actitud personal tiene que ver con cómo es mi personalidad, con cuáles son mis contenidos teóricos, cómo fue mi historia, cómo son mis vínculos. Y la actitud psicológica tiene que ver con la técnica y la teoría, con cómo yo me apropio de esa teoría y cómo puedo volcarla hacia el otro, ¿no? Recordamos un poquito algunos puntos así como muy rapidito sobre lo que tiene que ver con actitud psicológica. La actitud psicológica es lo que nos va a ayudar a hacer como una unificación entre el pensador. Alineamos el pensar, el sentir y el hacer. Esto es, yo puedo pensar que tengo que decir una cosa y la tengo que decir de manera coherente con lo que hago y con lo que siento y con lo que pienso. No tengo que ser coherente en todos esos aspectos. Tenemos que recordar que trabajamos con material sensible, trabajamos con personas que tienen emociones, que tienen sentimientos, y que nosotros tenemos que encontrar la forma correcta de poder decir esto que vemos, ¿no? Porque la palabra puede ser constructora o destructora. Entonces, si yo digo algo y lo digo de una mala manera, por más que tenga razón, estoy lastimando al otro. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, siempre presente, ¿no? Que estamos, si bien es un grupo de aprendizaje, el grupo va a aprender, o sea, como decimos desde siempre, ¿no? Si bien estoy aprendiendo, además de aprender, estoy formándome, y los ejemplos que yo tengo, por eso también cambiamos, ¿no?, de coordinación. No siempre tenemos el mismo coordinador, todos los años va cambiando, porque justamente tenemos que tener un aprendizaje y tenemos que tener los diferentes ejemplos de coordinaciones, porque nosotros vamos a aprender de esos coordinadores también, ¿no? De cómo se manejaba un coordinador. Trabajamos con material sensible, tenemos sentimientos, hay una historia ahí atrás de esa persona, hay mecanismos de defensa, hay transferencias. Entonces tenemos que poder lograr alinear el pensar, el sentir y el hacer. No puedo decirle a alguien que tiene que ser educado cuando yo no lo soy, ¿sí? También tenemos que tener una posición ética y profesional. Esto es, si en el grupo ocurre algo, no lo voy a estar divulgando a todo el mundo, o no voy a estar contando, o no lo voy a hacer público aquello que ocurre en el ámbito del grupo operativo. La actitud psicológica tiene 4 reglas, habíamos dicho: discreción, restitución, abstinencia y no aclaración. Esto es, discreción, no voy a ir contándole, como decíamos antes, no le voy a ir a contar a nadie lo que ocurra dentro del grupo operativo en el cual coordino. Restitución es que tengo que lograr que el grupo pueda restituir todo lo que ocurra fuera del grupo, por ejemplo. Y eso también tiene que ver con el coordinador, porque si viene un alumno y desde fuera del grupo operativo me quiere preguntar, decir o hacer o lo que sea, yo tengo que poder restituir, porque el grupo tiene que estar enterado de eso que ocurrió. Abstinencia
tiene que ver con no relacionarme con personas integrantes del grupo por fuera de ese grupo, por lo menos en el tiempo en el que los estoy coordinando o en el tiempo en el que ese grupo está estudiando. Y no aclaración es darle valor a la palabra del coordinador, y el coordinador no necesita aclarar. No tengo que aclarar por qué digo o hago tal cosa, ¿sí? No tengo que aclarar si lo que quise, o sea, cuando lo digo, y no voy a decir, no, pero yo quise decir esto porque, no. Si lo dije, listo, ¿no? Bien, tenemos también elementos que componen la actitud psicológica: continencia, permisividad, resonancia, desciframiento. Continencia, ¿no? La capacidad de albergar dentro de uno mismo todo aquello que el grupo me deposita, ¿no? Y poder metabolizar eso que el grupo deposita y transformarlo, alquimizarlo, transformarlo y devolverlo de una manera amorosa para que ellos puedan ver otro aspecto de eso, ¿no? Esto es, no devolver dolor con más dolor. Entonces, darle como una vueltita de rosca a esto que está depositando este grupo, y ver cómo el grupo puede tomarlo como metabolizado, como viéndole otro aspecto a ese dolor que me han depositado. Permisividad tiene que ver con darle el tiempo, respetar los tiempos que necesita cada grupo para hacer su tarea. Esto es, yo desde el lugar del coordinador puedo ver cuál es el obstáculo, qué es lo que tendrían que hacer, cómo podrían vincularse mejor, pero los tengo que dejar que el grupo pueda hacer. Por eso yo siempre digo que el lugar del coordinador es un lugar hermoso, porque podemos leer un montón de cosas que van ocurriendo en ese grupo, un montón de crecimiento, de aprendizaje, pero también es un lugar muy difícil, porque tengo que poder dejar que el otro haga. Entonces, yo puedo saber cuáles son todas las herramientas que necesita ese grupo para poder salir de ese obstáculo, pero no puedo hacer nada. Los tengo que ayudar desde las intervenciones, desde los señalamientos, ¿no? Pero no puedo decir, bueno, vos tenés que hacer esto, vos aquello, ustedes tienen que trabajar esto. Es como que los tenemos que dejar. Resonancia. La resonancia tiene que ver con la posibilidad de que lo que ocurre, de yo poder hacer eco en mí sobre lo que ocurre en el grupo. Es decir, eso que tiene que ver con la empatía también, ¿no? Tiene que ver con la empatía, con el poder comprender qué es lo que le está pasando a ese grupo y ponerme en el lugar, resonar, poder entender qué es lo que le pasa al otro cuando le pasa, ¿no? Acá dice, cuando uno es coordinador tiene que dejar que todo lo que dicen los integrantes lo atraviesen, me guste o no, porque de esa forma yo puedo acercarme de alguna manera al sentir del grupo. Bueno, mi perra. Y el desciframiento tiene que ver con la esencia de la función interpretante. Trascender lo manifiesto para poder lo manifiesto para poder encontrar lo latente, exacto. No solamente quedarme con lo que escucho, sino ir más allá. Bien, yo quisiera dejar unas preguntas, ¿no? Porque uno como coordinador, igual después vamos a hablar en la clase, ¿no? Pero uno como coordinador tiene que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo interno, porque justamente el grupo operativo es lo que hace que uno se empiece a entrenar sobre cómo me tengo que vincular con el otro. ¿Cómo me vinculo? El ejercicio es diariamente, o sea, semanalmente, qué pasa en el grupo operativo. Ahora, yo no puedo ser coordinador de la misma manera en que
era integrante en un grupo, porque voy a tener una función asimétrica. Entonces, yo quiero dejarles acá una serie de preguntitas para ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Qué piensan ustedes que se ve desde la silla del coordinador? Porque uno hasta que no está sentado en esa silla, no se da cuenta, ¿no? Entonces, las preguntas que tengo así como en mente, como para dejarles, es: ¿qué se ve desde la silla del coordinador? ¿Qué creen ustedes que se ve desde la silla del coordinador? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Desde el lugar del coordinador? ¿Por qué hacemos prácticas de coordinación, ¿no? ¿Y cuál es el rol del coordinador dentro de un grupo? ¿Y cuál es el rol fuera de un grupo? ¿Cuál es la esencia de nuestro trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre un coordinador de un grupo operativo y entre un coordinador de un grupo terapéutico o un grupo social cualquiera? ¿Cuál es la tarea de este grupo, ¿no? ¿Cuál es la tarea de su grupo en este momento? ¿Qué es un proceso? Porque podemos decir, sí, hacemos un proceso, y es un proceso, tal cosa es un proceso. Bueno, ¿qué es un proceso? ¿No? Son cosas que vamos a hablar después, cuando nos juntemos por el Zoom. Bueno, ¿qué es un proceso? ¿Qué son los emergentes? ¿Qué es un emergente? ¿No? ¿Qué necesito para ser un buen coordinador? Eso es importante. ¿Y cómo podemos evitar que haya obstáculos? Y si se puede evitar que haya un obstáculo. Yo, desde mi lugar de coordinador, ¿puedo evitar que un grupo tenga un obstáculo? ¿Puedo evitarle obstáculos al grupo? Bueno, vamos a hablar de todo esto ahora cuando entremos en el Zoom y bueno, vamos a debatir un poquito, pero quiero dejarles esas preguntitas ahí como latentes para que ustedes puedan pensarse, anótense todas estas preguntas, anoten sus respuestas para poder después trabajarlas. Así vamos a ir viendo qué piensa y qué siente cada uno, y vamos a ir desmitificando cosas, ¿no? Que tienen que ver con el rol del coordinador. Así que bueno, los voy a dejar acá. En un ratito vamos a vernos en un ratito o mañana vamos a vernos en el Zoom y vamos a hablar de todo esto entre todos. Les mando un beso. Chau.